Le damos la más cordial bienvenida a la presentación editorial de La Paridad, una realidad para construir en los congresos locales de México, una obra coordinada por la doctora María Aide Hernández García. Decirles que brevemente que esta importante obra se enfoca en el análisis de las 32 legislaturas del país en un periodo de 2018-2019, justo respecto a los retos que ha tenido la implementación de la paridad. Decir que cambiar el orden de las cosas presenta un desafío siempre. Y así como los desafíos que surgen cuando se tratan de hacer cambios culturales, el desafío de la representación política también se incluye en las diversas entidades federativas. Para comentar esta obra, contamos con la importante presencia de la coordinadora, la doctora María Aide Hernández García, y también del consejero electoral, el maestro Martín Faz Mora. Ambos van a comentar esta obra y la dinámica que tenemos para esta presentación es primero una ronda de 10 minutos en que cada uno de las y el presentador hará uso de la voz para hablar sobre la obra. Una segunda ronda que tendrá que ver con comentarios o preguntas del público que puedan comentar los comentaristas y posteriormente ya daríamos el cierre. Entonces, sin más preámbulo, previo al inicio de la presentación, me permitiré leer la semblanza de quienes nos acompañan el día de hoy. La doctora María Aide Hernández García es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en México. Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública con especialidad en Ciencia Política. Ha impartido cursos en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. Ha publicado varios artículos, entre los que destacan Los mexicanos presos de una cultura política autoritaria, Revista Mexicana de Sociología y Los retos de la democracia, una ciudadanía sin discriminación. Actualmente es directora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato. También, primero un aplauso para la doctora, bienvenida. También contamos con la importante presencia del maestro Martín Faz Mora. Él es licenciado en Filosofía, cursó la maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México. Ha sido catedrático de diversas instituciones de educación superior, impartiendo Derechos Humanos, Filosofía, Ética, Ciencia Política, Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica. Tiene una amplia y conocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos. Fundador del Centro Potosino de Derechos Humanos, AC, ocupó el cargo del primer secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Todos los derechos para todas y todos. Ha participado activamente en diversas organizaciones de la sociedad civil y el movimiento local por los derechos humanos. Desde 2020 es consejero del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde preside de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica y el Comité Editorial. Además, integra las comisiones de prerrogativas y partidos políticos, de vinculación con los organismos electorales locales y de seguimiento a los procesos electorales locales, además del Comité de Radio y Televisión. Bienvenido, maestro Martín Faz. Sin más preámbulo, entonces pues cedo la voz a la doctora María Aide para iniciar con esta presentación. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Con el micro, por favor. Con el micro, perdona. ¿Está abierto? Sí, está abierto. Bueno, muchísimas gracias. A mí me encantan estas nuevas modas de presentación del libro porque las otras eran muy aburridas en mi época, ¿no? Hablaba media hora y luego media hora. Muy bien, pues muchísimo. Perdón. Ya, ahora sí, perfecto. Perdón, bueno, pues miren, la verdad es que quisiera platicarles de este libro que, insisto, yo creo que es de defensa personal porque está enorme. Yo siempre creo que es bueno cargarlo, la verdad, y más en estos tiempos. Y también es defensa personal cuando uno lo lee porque también te da pues temas de cómo está exacto, tanto en la lectura como en la cargada. Este libro, fíjense que yo quiero agradecer mucho al INE porque
me encontré en un evento a la consejera Claudia Zavala. Este libro ya, digamos, ya venimos trabajando la red de investigación sobre mujeres en la política, ya pues tenemos 10 años en esto, y ya habíamos sacado uno previo que se llama La paridad y pregunta, es una realidad en los congresos locales, y la consejera me dijo, ¿por qué no haces uno nacional? Y dije, pues sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues, entonces nos dimos a la tarea de buscar investigadores de todo el país. La verdad es que les encantó el proyecto. Actualmente la red pues tiene 50 investigadores de todo el país, y la verdad quiero decirle que todos trabajaron con muchas ganas, mucho entusiasmo. Es un libro, yo creo, de los pocos, o bueno, no sé si muchos, que hay en México, donde nos sentamos todos a trabajar la misma metodología. O sea, dijimos, a ver, ¿qué vamos, no? Y fueron, de verdad, coincidimos con un congreso que estaba el congreso en la playa, y entonces me acuerdo mucho porque era un salón como estos, y todos nomás veían el mar porque nunca pudimos entrar al mar, porque siempre la discusión fue intensa por días. Entonces la verdad es que es un libro con una metodología muy discutida por la red, todos se ciñeron, y aquel que no, pues simplemente se le regresaba su artículo, y entonces es un artículo un libro muy cuidado, donde todos ejecutaron la misma metodología. Como era la misma metodología, tiene la misma estructura todos los artículos. La intención era que fuera comparado, o sea, qué está pasando en cualquier estado y que tuviéramos los mismos números y los mismos análisis cualitativo para que pudiera ser comparado. Entonces el libro tiene todos los estados con la misma estructura. Otra cosa que me gustó, yo soy más fans de la metodología cualitativa. Yo siempre he dicho que porque soy media chismosa, ¿no? Se me da mucho esa metodología. Y entonces la verdad es que metimos a trabajar a los investigadores duros, métodos cualitativos. Entonces para muchos era un terror así de, o sea, ¿por qué voy a ir a encuestar, no? O sea, no quiero encuestar. Entonces la verdad es que se hizo un esfuerzo, entonces ya convencimos, trabajamos y viene el COVID. Y la verdad es que fue súper complicado. El libro tiene en total 224, si no me equivoco, 224 entrevistas cualitativas de todo el país a diputados y diputados. O sea, es un montón en una época de COVID. La verdad es que era así de, diputado, por favor, conéctese, le mando la liga Zoom, por favor. Entonces fue bien complicado, pero la verdad es que no nos dimos por vencidos a pesar del COVID. Se buscaron diputadas y diputados, y esto yo creo que es un plus también de este libro, porque no solo es el dato que sacamos de la página de los congresos, sino también que fuimos a buscarlos, les preguntamos, cuestionamos, verificamos. Entonces este libro también yo creo que tiene esa otra fortuna de tener este trabajo cualitativo que yo creo que enriquece mucho los datos numéricos. Estas dos cualidades me parece que me fortalece y se analiza de nueva cuenta en todo el estado. Y yo le estaba platicando precisamente a Esmeralda que la red es red de investigación sobre mujeres en la política, porque cuando le pusimos nombre, una de las investigadoras decía, no, es que esto es de mujeres, que se vayan todos los hombres. Le digo, no, relájense, no, esto no es así, no. ¿Por qué? Porque los hombres también pueden investigar, por Dios, ¿qué culpa tiene, no? Entonces, digo, es hombres y mujeres, podemos investigar el mismo tema. Entonces, al final se quedó así, red de investigación sobre mujeres en la política, donde participamos hombres y mujeres. Entonces, este también es otro tema muy interesante, que hombres y mujeres, desde nuestro análisis, vemos la visión de la paridad descriptiva y sustantiva. Y a mí me parece que esto también es otra fortaleza de este libro. Entonces, digamos, esa es como la estructura para que no se desanimen cuando uno lo ve. Es muy práctico, la verdad. La introducción es una introducción que también le hicimos entre todos y que trata de hacer un resumen de lo teórico, de lo metodológico, de los hallazgos, para que ustedes digan, está interesante, me voy a leerlo. ¿Cómo leerlo? A ver, yo de qué estado soy, puedo leerlo, y qué otros me gustan, ¿no? Y así. Ahora, las conclusiones también son conclusiones muy cuidadas. Cada conclusión debe tener como los elementos más relevantes de todo el artículo y tiene que señalar si se comprueba o no la hipótesis. Entonces, como pueden ver, es un libro con un montón de trabajo colectivo. La verdad nos llevó como mucho tiempo, un año yo creo, haciendo este libro. Y el Instituto Nacional Electoral, de verdad agradezco muchísimo, porque quedó muy bien el libro, pero con su edición quedó mucho mejor.
Quedó fantástico el libro. La verdad es que uno siempre de sus hijos va a decir que es el más bonito de todos. Y yo creo que este es un libro muy bueno que se los recomiendo por este tema. Ahora pasamos a lo tema, digamos, los hallazgos. Fíjense que una cosa que nos llamaba mucho la atención y que por lo que partimos de esto es, ya, en términos descriptivos ustedes saben que pues las cuotas han ido siendo paulatinamente, se han ido ampliando hasta que llegamos a 2014 50-50. Los congresos, la pregunta que nos hacíamos era, el que hayan llegado más mujeres a los congresos, ¿eso se ha reflejado en una paridad sustantiva? O sea, hay una igualdad real también en la vida cotidiana, y entonces eso es lo que nos llevó a hacer, digo, el anterior y este libro. Y entonces en este libro esto es muy interesante porque en este año que estamos estudiando, en esta legislatura, tenemos congresos como, por ejemplo, el de Morelos, que tiene 70% de mujeres. O sea, cosas que nunca se habían visto en este país. Entonces me parece a mí que esto marca Tlaxcala un 65%. Y tú dices, bueno, descriptivamente creo que lo logramos. Y hay muy pocos, en este caso, en esta legislatura, que estudiamos que sí tenían menos de 50, por ejemplo, Puebla, que era un caso muy, muy extraño, Puebla. Pero bueno, en esta ya se renovó, ¿no? Entonces ya logra mayor paridad descriptiva. Entonces, en este sentido, me parece a mí que el libro es también interesante ver cómo el papel de las mujeres no ha logrado, mejor dicho, el número de mujeres en los congresos locales no ha logrado de manera, ya a lo mejor, como uno se esperaría, de manera tal cual una paridad sustantiva. No se ha logrado. Y aquí nosotros, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, analizamos si las mujeres, qué edad, escolaridad y, en este caso, experiencia política tienen frente a los hombres. La otra es cuántas mujeres hay en las juntas de coordinación política, que esto es muy importante. ¿Cuántas mujeres están en este caso, en las comisiones más importantes y en las estratégicas y en las sensibles, les llamamos así, estratégicas y sensibles? Y cuáles, digamos, en la vida cotidiana, si hay esa igualdad entre diputada y diputado. Entonces, con esa, digamos, división, los hallazgos que encontramos de manera general y para los 10 minutos, quiero decir que en el tema de la educación encontramos que la mayoría de los diputados y diputadas tienen licenciatura, pero algo muy interesante, muchas diputadas tienen posgrados. O sea, encontramos que las diputadas en general siempre están estudiando algo, ¿no? Ahorita estás estudiando un diplomado, una maestría, ¿no? Y los hombres, ¡ay, qué padre!, ¿no? ¡Qué bonito estudias! O sea, ¿cómo le echa ganas? ¿No? Es que le echa hartas ganas la diputada, es bien tremenda la diputada. Entonces, siempre las diputadas están en ese tema, son las que tienen más escolaridad en este sentido de maestrías, diplomados, especialidades. La edad, este es también un dato bien interesante. Las mujeres generalmente, cuando son diputadas, es porque sus hijos ya están relativamente grandes, adolescentes o más, están divorciadas o de plano no tienen hijos, o son solteras. Este es un dato bien interesante. La mayoría de las mujeres decía, es que yo no podría ser diputada si mi hijo estuviera chico porque tengo que cuidar. Entonces, la verdad, esto sigue siendo un tema de rol de género muy claro, y en todos los estados me parece que unos más que otros, pero en todos se observa de manera clara. En el caso del tema de la experiencia política, por ejemplo, el caso de Morelos es interesante porque aunque tiene 70, ni hombres ni mujeres tienen experiencia política. La verdad, ¿no? Ni el gobernador, ¿sí? ¿No? Y hay otros estados, por ejemplo, Guanajuato, donde las mujeres tenían tenían diputadas federales, locales, o sea, mucha experiencia política. Entonces aquí vamos a ver cómo sí, en algunos estados unas tienen más que otras, pero en general las mujeres, por obviedad, tienen menos cargos de diputado federal, de senadurías, ¿no?, que los hombres, ¿no? Eso me parece que es, digamos, como muestra del pasado de esta cultura heteropatriarcal. Entonces, bajo esta lógica, empezamos a ver, entonces las mujeres tienen escuela, están más o menos igual de preparadas que los hombres, un poquito abajo en la política, y la edad, pues también, digamos, les permite trabajar, ¿no? Entonces, de entrada, la mujer tiene las capacidades socioeconómicas, o mejor dicho, sociodemográficas para competencia real, ¿no?
Vamos a la Junta de Coordinación Política. Ahí es donde fue desastroso, porque a pesar de que había muchas mujeres, la mayoría de los grupos parlamentarios son de hombres. O sea, siguen dirigiendo, ¿no? Y por ejemplo el PAN, que fue uno de los congresos más interesantes porque había muchísima diputada muy preparada y el hombre era el que coordinaba. Y dices, ¿por qué? ¿No? Y el hombre no tenía ni tan siquiera la experiencia tan fuerte política y preparada que cualquiera de las diputadas. Entonces me parecía muy grave el asunto. Entonces, como vemos, pero sin embargo, insisto, Morelos siempre es el caso, Morelos es el caso. Como tiene ahí puras mujeres en la Junta de Coordinación Política, me pareció interesante. Entonces, es relativamente raro encontrar estos casos, o Sinaloa, que también era una mujer, pero ahí todos los demás eran hombres. Entonces, sí hay juntas de coordinación política, digamos, distinta a lo que es lo nacional, pero que habría que ver el contexto. En el caso Morelos es interesante porque, ¿listo? Ya, 2 minutos. Cuando vas a estudiar las comisiones, te das cuenta, por ejemplo, el caso Morelos, que la mayoría la presiden los hombres. Entonces dices, a ver, tienes mayoría, tienes toda la Junta de Coordinación Política y presiden los hombres, o sea, ¿desde qué va? Eso es una cosa muy loca. Y lo más increíble, la comisión, en este caso de género, la dirigía un hombre. Entonces la verdad, ese es el caso, como Morelos es el caso más llamativo por el número de mujeres que hubo en esta legislatura. Y obviamente, bueno, por el tema, pues trabajaban más las mujeres y bueno, pues representaban más iniciativas en el caso Morelos. Entonces aquí me parece que a nivel nacional lo que encontramos es que las comisiones, los hombres siguen siendo más estratégicas, los hombres se van a la estratégica. Y por ejemplo, para congresos como Guanajuato, donde mejor poderosas dirigen comisiones estratégicas, y es muy interesante, la mujer va a las estratégicas y va a las sensibles, pero los hombres se quedan en la estratégica, no van a la sensible, o sea, no va, pues, eso también me parece bien interesante, cómo en este tema de la paridad sustantiva los hombres se resisten a entrar a otras comisiones que no consideran que van con su rol de género. Y esto fue también otro de los hallazgos que encontramos, como la mujer sí estamos dispuestas a cualquier cosa y los hombres no tanto. Y bueno, aquí también creo que en las comisiones lo que observamos es muchísimo trabajo de las mujeres, pero mayor concreción de los hombres. Sin embargo, lo que sí se observa es que las mujeres trabajan muchísimo, pero los hombres tienen más redes para a veces negociar y fortalecer sus iniciativas. Y ya para la segunda parte me quedo con el análisis cualitativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Inés. Le cedo la palabra al maestro. Bueno, yo quisiera hacer como un preludio de la obra, porque yo creo que tiene mejor que la doctora. Maestro, ¿puede ser por favor? Yo quisiera hacer más bien un preludio como de la obra, porque creo que de la obra en sí misma, pues qué mejor que la maestra Hernández, pues para la doctora Hernández, para darlo a conocer. Yo quisiera poner un poco como el contexto de cómo hemos llegado finalmente, aunque sea a esta parte descriptiva, como bien señala la doctora, de la paridad. Y hacer un pequeño recorrido muy apretado de cómo se ha llegado a ello, pero lo primero que uno ve es que pasaron 36 años de lucha sufragista de las mujeres desde 1917 hasta 1953 para que los varones aceptaran la participación de las mujeres en la vida política nacional. 85 años, considerando 1917 como la fecha, el año cero, digamos, por la Constitución, 85 años hasta el 2002, para que por primera vez la ley estableciera un mecanismo de acción afirmativa para destinar un porcentaje mínimo de candidaturas del 30% a las mujeres en los partidos políticos. 97 años, casi un siglo entero, para que en 2014 se estableciera la disposición legal de paridad de géneros en el sistema político y electoral de México. Y más de un siglo, en junio del 2019, para que ocurriera la llamada reforma paridad en todo,
con la incorporación al bloque constitucional del principio de la paridad entre hombres y mujeres en todos los órganos del Estado y en todos los niveles. Pero esto tuvo que ser precedido de acciones afirmativas, es decir, de resoluciones de las autoridades administrativas o bien de resoluciones de las autoridades jurisdiccionales, ¿sí? Ya en la segunda mitad de los años 30 se intentó reformar, de hecho, la Constitución, el artículo 34, para reconocer la ciudadanía a las mujeres, pero esto nunca llegó a hacerse realidad porque eran los tiempos del general Lázaro Cárdenas. Se pensaba que las mujeres iban a votar por el conservadurismo. Entonces, por lo tanto, esa propuesta de reforma de la segunda mitad de los años 30 nunca se llevó a cabo, sino que va a ser hasta el 53, cuando finalmente, aunque antes de eso, desde el 47 se había otorgado a las mujeres el derecho a votar y ser votadas, pero en elecciones municipales solamente. Va a ser hasta el 53 que se da el derecho al voto a nivel nacional, de forma ya incondicional, ¿sí? Después del 53, pasaron todavía 40 años, hasta el 93, para que la ley recomendara a los partidos una mayor participación de las mujeres en la vida política del país a través de su postulación para cargos de elección popular. Incluso es textual lo que estoy leyéndoles, es decir, era una recomendación, ¿sí? No era una obligación, era una recomendación en el 93. En el 96, la reforma del Código Federal, el llamado COFIPE, puso un artículo transitorio en el cual obligó a los partidos políticos nacionales a que consideraran en sus estatutos que las candidaturas por ambos principios a diputados y senadores no excedan del 70% para el mismo género, ¿sí? Pero estrictamente hablando, la primera acción afirmativa fue hasta el 2002, como ya se los había dicho, en donde también de nueva cuenta se establece lo de la cuota 70-30, pero se dejó la excepción de la regla democrática, que decía que si había una elección en una asamblea y por lo tanto las postulaciones eran resultado de un proceso democrático en una asamblea, pues podía no hacerse realidad esa cuota del 70-30, ¿no? O sea, es decir, a pesar de que se daba esa obligación, se ponía también la forma de librarse de ella. En el 2008 se puso la cuota 60-40, ¿no? Se aumentó, pero se siguió manteniendo esa excepción de la regla democrática, ¿sí? Es decir, que si era el resultado de una asamblea, pues ni hablar. Y después, y también se dispuso la obligación de disponer del 2% del financiamiento público dirigido a realizar acciones para fomentar el liderazgo político de las mujeres, ¿sí? Como una obligación de los partidos de destinar sus recursos, una parte de sus recursos, a fomentar el liderazgo político de las mujeres. ¿Cómo olvidar el episodio de las Juanitas en 2009 y una sentencia de la Sala Superior? Porque a partir de ahí se obligó a que los suplentes fueran del mismo género, para evitar que con la renuncia, si recuerdan el caso de las Juanitas, fue el caso de mujeres que sí se pusieron digamos en la lista, en la fórmula, ganaron, ya fuera sobre todo en pluris, pero al llegar renunciaron porque su suplente era un varón, ¿sí? Y bueno, ese tema generó toda una jurisprudencia en la que se obligó a que no pudieran ser así las fórmulas. Sí se puede, incluso todavía hoy día, que la suplencia de un hombre sí sea mujer, pero en el caso de mujeres deben de ser mujeres. Pero todo eso se logró a través de sentencias. Y bueno, casi un siglo después, hasta el 2014, finalmente se estableció la disposición legal de paridad de géneros en el sistema electoral de México. Pero ello fue a base de lineamientos de autoridades administrativas, a golpes de sentencia,
y no hubo un solo lineamiento de paridad que no fuera, en el que los partidos políticos, todos los partidos políticos, interpusieran algún recurso ante los tribunales. No solamente a nivel federal, sino incluso también a nivel local. Tan es así que incluso, por ejemplo, para los casos locales, no se hizo valer el acuerdo del INE, porque se decía que quien tenía que hacer eso eran los congresos locales. Entonces los órganos administrativos electorales locales tuvieron que emitir sus propios lineamientos de paridad en cada una de las entidades, y no faltó un solo partido en cada una de esas entidades que presentaran algún recurso judicial en contra, ¿sí? Y bueno, hasta el 2019 ocurrió realmente ya el tema de la paridad en todo, y va a ser realmente hasta la elección del 2021, cuando el Congreso Federal va a tener una equidad. Esta recapitulación histórica muy apretada da cuenta del estado que guarda el lentísimo y accidentado camino del reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres, y a su vez constituye una clara manifestación de la violencia política en su contra, ¿sí? También nos muestra la tardanza sistémica del sistema jurídico para acudir y atender realidades lacerantes como la inequidad, porque primero fue a través de lineamientos administrativos y luego de sentencias, y hasta después se recogió en las leyes. Hoy día ya es una disposición incluso constitucional, forma parte del bloque constitucional la paridad en todo, pero todavía hace año y medio que en el INE establecimos un lineamiento para que hubiera paridad en todas las gubernaturas, en las 15 gubernaturas, paridad en la postulación de candidaturas, desde luego. Todavía eso ocurrió pues a finales del 2020, si mal no recuerdo. Todavía había partidos, bueno, desde luego cuando hicimos eso se presentó un recurso en contra diciendo que el INE estaba tomando atribuciones que no le correspondían, que no formaba parte del bloque constitucional la paridad. La resolución del tribunal fue una cosa media rara, porque revocó nuestro acuerdo, pero para efectos de la sentencia dijo que haya paridad, y de esa manera se logró que de las 15 gubernaturas al menos 7 fueran de mujeres. Ya para las elecciones del año, de las 6 elecciones de este año, que otra vez volvimos a emitir lineamientos para que fueran 3 y 3, pues ya hubo menos resistencia, dicho de esa forma, pero pues eso nos da cuenta de que los derechos no son concesiones, sino que son resultados de las luchas de los movimientos feministas, desde luego. No abundar en datos de la obra, que la doctora Aide ya nos ha dado algunos resultados, pero la obra, partiendo de la constatación empírica de los avances en la representación descriptiva, es decir, en el aumento del número de mujeres en los congresos, de que ya forman parte de las comisiones, que presiden algunas, aunque no las estratégicas, pero partiendo de esa realidad, es una realidad empírica, que ya hay más mujeres en los congresos y que casi, incluso hay un semáforo que ponen acá en la parte final, amarillo, verde, casi la mayoría están en verde, en amarillo pocos, y no hay ninguno en rojo, es decir, no hay ninguno en donde haya muchísimo menos mujeres, pero busca y consigue abordar el reto de la representación sustantiva, que es lo que ya nos decía la doctora, es decir, sí, ya están ahí, pero no ocupan los lugares de poder, porque todavía sigue habiendo una cultura patriarcal que lo impide. En ese sentido creo que la obra da cuenta bien de este enorme reto que sigue constituyéndose, la paridad sustantiva, y lo dejo aquí también porque ya son mis 10 minutos y vemos ahorita preguntas. Muchas mujeres están muy enojadas y preocupadas en mucha parte de México, especialmente Chiapas, Oaxaca, Veracruz, por la discriminación que hay contra ellas, porque si una mujer
da a luz a su bebé en su casa, que lo atiende una partera y empírica. ¿Sabe qué pasa en el INI? Cuando ese muchacho que nació, ese bebito, dentro de 18 años no va a poder, o una muchacha, no van a poder votar porque van al registro civil y le dicen no, le dicen a la mamá del bebé, de la bebita, no la podemos registrar en el registro civil porque no nació en un hospital. Entonces ese problema es muy grave. Quizás las autoridades de salud y los registros civiles no vayan a hacer nada, pero yo les pido a ustedes que son el INE para evitar que vaya a haber una discriminación muy grande, que no sé en este momento cómo se está dando para los jóvenes que no tienen acta de nacimiento ni tampoco credencial de elector. ¿Cómo se puede resolver ese problema? O sea, yo les pregunto, ¿ustedes no podrían solicitarle a las autoridades de registro civil, a las autoridades de salud, que no haya esa discriminación contra las mujeres, que reconozcan el derecho que ellas tienen a tener el bebé donde ellas quieran, no quererlas obligar a que vayan al hospital? Lo que yo le voy a decir les va a parecer un absurdo total, pero un médico que trabaja con partos me ha dicho esto. ¿Saben que a lo que están obligando a muchas parteras que trabajan en el campo a que no trabajen? Le dicen, si quieres que te demos dinero, no atiendas partos, porque no queremos que atiendas partos en las calles, perdón, en las casas. Todos los niños y niñas, todos los bebés deben nacer en los hospitales. Eso es un absurdo total, porque en muchos lugares del país no hay hospitales ni clínicas. Entonces, el INE quizás logra hacer algo para acabar con esta discriminación contra las mujeres. Gracias. Aquí, ¿había otra pregunta? Sí. Decía bien el consejero Faz, más de un siglo para que se pudiera establecer la paridad. Mi pregunta obedece más a una realidad que se está viviendo en el presente y que me gustaría conocer de la doctora si lo identificó en los congresos locales. Es decir, que esta reflexión que se hizo respecto a la integración de los congresos partió de una postura binaria, es decir, solamente se identificó una condición identitaria sexogenérica binaria, y si se encontró algún otro tipo de identidad en los congresos, ¿verdad? Lo digo porque si es así, o dado como se está discutiendo en este momento la democracia en términos del respeto a la igualdad, si se identifica por parte de ustedes dentro de la academia que la paridad esté en riesgo, si la visión paritaria que se conquistó tras 100 años está en riesgo ante las luchas que entiendo también por el reconocimiento de las identidades diversas, pero que se están expresando ya en distintos ámbitos de la vida política electoral en las entidades federativas, incluyendo en la integración de la Cámara de Diputados, que por vez primera tiene 5 identidades distintas a las tradicionales binarias. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Buenas tardes, muchas gracias de nuevo por la presentación. Yo fui diputada en el Congreso Local de Baja California 2014. La lucha, doctora, que usted comentó, maestro, de las mujeres por la paridad, fue férrea, fue muy divertida y tengo algo que contarle a mis bisnietos, porque fue muy difícil lograr que la comisión de la reforma electoral que presidían los hombres pues bajara a pleno, ¿no? Trabajamos duro, las mujeres de todos los partidos se unieron y pudimos lograr esa reforma en Baja California en 2014. La pregunta que ustedes mismos hacen, yo también me la he hecho, a través de los años lo que me he dado cuenta, sí logramos paridad en el Congreso de Baja California después del 14, pero lo que bien ustedes señalan es ese último, o por lo menos el siguiente reto que yo veo, que es la paridad sustantiva. Recuerdo muy bien un diputado que me comentaba cuando estábamos en esta lucha de paridad electoral en el Congreso local, que me dijo, ay, amiga, ¿cómo crees que va a haber tantas mujeres para reunir los lugares?
Y en ese pensamiento estoy viendo también, lamentablemente, todos los partidos, ninguno es bueno, todos los partidos siempre escogen a las mujeres que van a seguir sirviendo al sistema como está establecido. Entonces veo muchas veces, lamentablemente, que hay mujeres, sí, ya llegamos a los números, pero no pueden ser ellas mismas independientes para luchar por los derechos de igualdad y de democracia social para el país. Entonces, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo se recupera? ¿Cómo crecemos y llegamos a esa paridad sustantiva? No lo sé, pero me encantaría saber de ustedes qué opinan. Muchas gracias. Tenemos 3 preguntas, tendríamos hasta 7 minutos para responderlas. ¿Quiere alguno de ustedes iniciar? Y aquí nada más rápidamente, que tenía el pendiente y con esto me engarzo en la última participación. El tema cualitativo lo que deja ver es esto, ¿no? Que los diputados siguen pensando que las mujeres somos como un florero elegante que llega a la Cámara de Diputados. Entonces viene a embellecer la Cámara de Diputados, tiene que estar bien arreglada. A una mujer se le exige mucho más, que sepa hablar, que sepa argumentar, que sepa escribir, que tenga presencia. Las diputadas señalaron cómo a una mujer se le exige mucho esa capacidad frente a un hombre que per se le da la legitimidad, y a una mujer se tiene que ganar. Y decían, y si nos equivocamos, bueno, es que ya somos tontas y sabemos que era mujer. Pero todavía peor, se generaliza, así son las mujeres. Entonces me parece que eso es bien grave. También es muy grave también el tema que los hombres siguen, en esta casa de violencia política, generando temas como ella no la invita, ella que no hable, ella hagan un lado, ella no le hagan caso, ignórenla. Y hay mujeres que se suben a este tema con poca sororidad. Entonces a mí también fue algo que se destacó muchísimo en estas entrevistas. También cómo las mujeres están peleando por tener espacios ya en los congresos, porque antes era, bueno, vamos a la cantina, vamos allá, pero ir a una cantina, decían las mujeres, es muy complicado, porque si tú vas, es que eres una mujer de la vida fácil, no te vas a respetar, y si no vas, pues porque no eres capaz de ir y enfrentar. Entonces, o sea, las mujeres se enfrentan a un piso muy resbaloso cuando están en la Cámara de Diputados, porque la cultura, en este caso patriarcal, no desaparece y te tratan no de manera igual, y eso me parece que este libro lo deja ver muy bien. En cada capítulo se observa en cada estado, digamos, cuáles son unas características más que otras, que lo señalas muy bien. Y aquí este es un trabajo cualitativo. Y una pregunta que le hice a una diputada: ¿usted cree que esto va a cambiar algún día? Y ella me dijo, mira, yo creo que hoy habemos más mujeres, antes no había. Y dice, y hoy, por ejemplo, tú llegas con un diputado y le dices, queremos un tema de mujeres, y dicen, ya vas a empezar. O sea, ¿por qué traes esos temas? ¿Que no hay más? No, ese luego. Pero las mujeres estamos, insiste. Ahora, también quiero decirles, hay ideologías en los partidos. El PAN, por ejemplo, no está de acuerdo con temas como el aborto, y eso no permite también que a veces se formen redes solidarias entre las mujeres por los intereses partidistas. Entonces también, digamos, ese es un retote, porque pues ellas pertenecen a un partido político. Entonces, a veces los temas de la mujer son de las mujeres, o en este caso de otros grupos minoritarios, son muy complicados porque no son agenda de los partidos políticos. Entonces aquí, mientras los partidos políticos sigan dominados por hombres, el tema de las mujeres y los grupos minoritarios difícilmente podrá ser una agenda importante y no secundaria. Entonces yo creo que para ir transformando esto, se necesitan muchos temas culturales, y yo siempre lo he sostenido. O sea, no puede ser que nosotros en este caso, gobernación, y bueno, en este caso el INE a veces tiene muy pocos elementos, pero no es posible a veces que no se limite cierta música, ciertas películas, que me parece a veces que son muy reproductoras de estos estereotipos tan fuertes, televisión. Me parece que es la socialización, la cultura política, que no se trabaja a nivel de primaria estos temas, de cómo acabar la cultura patriarcal. Si no acabamos con esto, eso se va reproduciendo en los partidos políticos y posteriormente en la Cámara de Diputados. Entonces a mí me parece que unos pendientes, y en este caso se suma, yo creo, el INE, es acabar con esta cultura patriarcal con los límites que tenga. Entonces, educación, gobernación, cultura política, tenemos que trabajar. Yo como profesora estamos siempre trabajando en ese tema de que los alumnos no deben de verse una diferencia
digamos, en temas peyorativos, uno más, uno menos, o de discriminación. Entonces, y la otra que me parece a mí que es interesante es esto, que las mujeres vayan posicionándose en esas posiciones. Las mujeres que han logrado comisiones de ser presidentas señalaban, hemos sacado mucho más cosas, que a lo mejor parece que no es de género, pero claro que sí, y me pusieron el caso, mira, me puso el caso de la diputada, yo soy de la Comisión de Urbanización. Decía, ¿por qué no hay más, aquí no hay más luces? O sea, una mujer pasa y no hay luces, o sea, deben de poner más luz. O sea, las mujeres, en la comisión que esté, siempre le vamos a dar un toque a la necesidad de una mujer. Entonces, entre más estemos mujeres, esto va a ir transformándose. Y si las mujeres llegan a los grupos parlamentarios de manera paulatina, creo que se va a ir logrando. Entonces, yo creo que vamos, como muy bien dice el consejero Martín, es una lucha y hay que seguir. Ojalá nos toque ver pues, mayores cambios culturales, pero yo creo que ya se empezó. O sea, es una máquina muy fuerte donde la locomotora va con todo y es la pared descriptiva la que va jalando. Y yo creo que el que hoy estemos aquí es porque estamos interesados en una paridad sustantiva. Y luego voy a la siguiente pregunta que decía el compañero. La verdad es que la discriminación en México está bien difícil. Si ahorita estamos en el tema de género, hay grupos minoritarios de verdad, muy grandemente discriminados. Pero esa sería otra conferencia. Y por ejemplo, yo tengo un libro, Cómo vivir sin partidos políticos, y es los derechos de los indígenas a la representación política. Les invito a leer otro comercial. Entonces, pero ese es otro tema. No, ese está publicado por Manuel Grañén y es de edición gratuita para todos por la pandemia. ¿Ok? Entonces, pues yo me quedo aquí. Ahorita, ahí voy, porque esa pregunta es para la credencial del lector, comienzo con esa. El INE tiene establecidos mecanismos para que se le den credencial de lector a las personas en situaciones extraordinarias. De hecho, con 2 testigos que lleves, desde luego tienes que demostrar pues, que no pudiste obtener tu acta de nacimiento y demás. Y con 2 testigos que lleves en situaciones, hay un protocolo establecido para entregar credenciales de lector a personas en situaciones especiales, que pueden ser una como esa. Hay quien ha perdido todos sus documentos en las inundaciones, en incendios en sus casas, y en fin, hay muchas circunstancias, o hay personas que están en condiciones de salud distintas. Hay protocolos específicos para entregar la credencial de lector. Entonces, si una persona no tiene un acta de nacimiento por cualquier razón, alguna podría ser esa, hay protocolos específicos para entregarlos, llevando testigos que den fe de que tú eres quien dice ser. Entonces ese problema se puede resolver de esa manera. No, es que ese tema tiene, es que eso tiene que ver con el sistema de salud local. Le iba a poner el ejemplo de Luis Potosí. Yo soy de San Luis Potosí, como dice la canción, y también por eso pues lo primero que leí aquí fue el del estado de San Luis Potosí, porque como bien decía la doctora, pues la forma de entrarle a un libro de este tamaño pues es entrarle por donde a uno sabe, ¿no? Por ejemplo, en San Luis Potosí, en toda la zona indígena, la zona Tenec, el sistema de salud reconoce la medicina tradicional y por lo tanto parteras tradicionales que mediante un procedimiento el sistema de salud les permite obtener un acta de nacimiento y darles el registro civil. Y desconozco si en Oaxaca o en Chiapas o en otros lugares donde hay un gran número de personas indígenas ocurre lo mismo, pero creo que es una situación más bien excepcional y eso se resuelve mediante los protocolos del INE. La binariedad, no, permítame porque solo tengo 7 minutos y debo contestar la pregunta de la binariedad. La pregunta de la binariedad, permíteme. Sí, pero eso no le corresponde al INE. Nosotros, para resolver eso, ya hicimos protocolos. Ya, hicimos protocolos. Y si alguien llega con ese problema, más adelante se resuelve mediante el protocolo. La binariedad. Que si la binariedad pone en riesgo la paridad, es un poco la pregunta. Yo pienso que no, en tanto en cuanto las reglas estén claras. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para las acciones afirmativas, que es en donde también estos grupos de la diversidad sexual o la no binariedad pueden acceder con mayor facilidad, se han puesto reglas muy claras
de que si tú te declaras persona binaria, para no romper el principio de paridad en todo, se coloca del lado de los hombres, de tal manera que puedas evitar que alguien quiera sacar beneficio de eso. Es decir, porque ya ocurrió alguna vez, no recuerdo en qué estado, algunos hombres, bueno, ese fue una cosa terrible. En otros lados también, en Tlaxcala, si mal no recuerdo, eso fue peor todavía lo de Tlaxcala, se declararon hombres no binarios, o más bien dijeron que tienen una autoidentidad femenina para estar en la lista de las mujeres. Entonces, si tú desde el principio sabes que si te adscribes, porque a final de cuentas es autoadscripción a una identidad sexogenérica no binaria, si sabes desde el principio que vas a estar en la lista de hombres, pues de alguna manera la regla está clara, ¿no? Y la cosa es no sacar ventaja de. Y a través de las acciones afirmativas, en todo caso, se pueden establecer, como lo hicimos en el proceso electoral pasado, en todo caso una determinada cuota para la diversidad sexual, como se estableció también una acción afirmativa para personas afro-mexicanas y para migrantes, ¿no? Pero en todo momento se tiene que guardar la paridad porque es un bloque constitucional. Entonces yo pensaría que mientras las reglas estén claras de cómo se va a hacer este asunto, pues no creo que la binariedad ataque directamente. Yo sé que hay toda una corriente de opinión que habla del tema de la invisibilización o del borrado de las mujeres a través de la binariedad, pero eso linda un poco con los temas de la transfobia y creo que también hay que tener un poco de cuidado con ello, ¿no? Y bueno, ¿cómo le vamos a hacer para la paridad sustantiva? Pues creo que lo dijo muy bien la maestra, lo acompaño. Creo que, bueno, el hecho de que haya aumentado los números es importante, pero sí será importante que vayan participando de las comisiones, de las presidencias, de las tomas de decisión. No es un asunto tampoco fácil, porque luego también ocurre que llegan mujeres a los congresos que no traen una agenda de género, incluso hasta pueden traer una agenda de antiderechos de las mujeres, ¿no? Sin embargo, creo que las cosas están cambiando. Si nos tardamos un siglo en llegar al tema de la paridad descriptiva, yo no creo que nos vayamos a tardar un siglo en lo otro, porque creo que los cambios están siendo mucho más rápidos, ¿no? Y lo podemos ver simplemente en la paridad descriptiva. ¿En cuánto tiempo los congresos locales dejaron de ser? Fue en un periodo del 2014 al 2021, o sea, en un periodo de 6 años. Cambiaron de ser esos congresos locales con no solo una mayoría, sino con un 80-20 o un 90-10% a un 50-50 y luego incluso hasta casos como el de Morelos o el de Yucatán. Entonces, yo creo que se va avanzando. Pero sin duda esta obra aporta mucho para ello, en verdad. Y en ese sentido, de nueva cuenta, le felicito, doctora Hernández. Muchas gracias, consejero, doctora. Pues me toca ser la guardiana del tiempo un poco. Está por concluir el tiempo de uso de la sala también, pero me permitiré llevar a como algunas conclusiones que fui retomando respecto a las dos importantes participaciones que tuvimos hoy respecto a este libro que les invito a leer, porque creo que algo que concluimos en este panel es que es un importante objeto de protección, tanto personal como también por los conocimientos que tiene y los datos que nos aporta. Pareciera ser una obra muy extensa que cuando la ves dices, jamás la voy a terminar, pero cuando la revisas resulta ser muy didáctica y resulta darnos datos tan concretos y profundos que nos permite pues de tener otra visión de la representación política y cómo lo decía la doctora de una forma muy clara, refleja la rigurosidad académica, metodológica que tiene, pero también la pluralidad. Las y los investigadores que participaron aquí pues forman parte de esta importante red de investigación y aporta a cada uno tal pluralidad que nos permite pues ver en cada estado pues ciertos los mismos datos distintos, pero bajo a criterios que podemos observar, ¿no? De acuerdo al interés que tengamos en nuestro estado. En mi caso, soy originaria de Tlaxcala y de Ciudad de México, así que fueron los primeros que leí, o regionalmente podemos verlos porque vienen ordenados de norte a sur.
Así que creo que aquí hay un análisis súper importante y vasto en torno a la paridad descriptiva y la paridad sustantiva y los retos que aún tenemos para alcanzar pues ciertas cosas que aún se quedan en el tintero, ¿no? Observamos, como lo comentaba la doctora, cómo estos espacios estratégicos en la Jucopo pues siguen siendo este gran reto que tenemos en todo el país. Observamos también un mayor número de diputadas jóvenes que han ingresado precisamente por esta paridad descriptiva, pero también continuamos observando estas prácticas de discriminación que continúan en contra de las mujeres y que se basan en prejuicios y roles de género, que al final pues se traducen en estas limitaciones en el ejercicio de la participación política. Entonces, este vasto libro nos permite revisar cómo de manera descriptiva, y ahí retomo lo que el consejero Paz mencionaba al principio, cómo pasamos de la recomendación a un principio constitucional. Es decir, en esta trayectoria a la que llegamos, pues nos permite ver cómo este avance sí ha sido por acciones afirmativas, por cambios legales, que desde lo local también eso, incluso en los primeros párrafos descriptivos de cada estado, viene cómo sí alcanzamos la paridad. Es decir, eso me pareció muy relevante porque en cada estado hubo un caso. O sea, no es que la paridad, aunque sea constitucional, sea sencilla, porque pues también interviene pues todos estos prejuicios e ideas que en el escenario político persisten. Así que este libro es una invitación a conocer pues estas brechas de género que aún persisten, así que en todo el país, ¿no? Entonces, los importantes retos que tiene, yo sé que la doctora pronto también nos sorprenderá con más datos respecto a este problema que aún, aunque pareciera que está diagnosticado, no lo está, que aún estamos aprendiendo mucho de qué está pasando en todo el país, y cómo pues les invito a leerlo a todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias.